Este es el segundo video del análisis y el resumen de Grit, este libro que ves aquí, de Angela Duckworth, El poder de la pasión y la perseverancia. Si no has visto el primer video, te invito a verlo, para que podamos continuar y conozcas un poco de antemano el Grit. Vamos a hacer la escala, primero que todo. Entonces, comencemos. ¿Quieres saber cuál sería tu puntuación en la escala de Grit? Está bien, pero primero, las recomendaciones. Lo primero es no pensar en exceso las preguntas. Lo segundo es compararse con la mayoría de gente, no solo con sus familiares o con sus amigos, las personas más cercanas. No, compárese con la mayoría de la gente. Aquí va, dele pausa y anote sus respuestas en orden. Ya verá por qué se lo digo. ¿Listo? ¿Tiene sus resultados en orden? Si es así, sume todos sus puntos y divida su resultado entre 10. El máximo puntaje será 5, el mínimo será 1. No importa tanto cuánto sea el puntaje que tiene ahora por Grit. Lo importante es que este se pueda aumentar. Recuerde, el Grit tiene dos componentes, la pasión y la perseverancia. Puede calcular estas dos puntuaciones por separado. Para la puntuación de la pasión, sume todas las respuestas de las preguntas impares y divídala por 5. Haga lo mismo, pero con las respuestas pares para saber su puntuación en perseverancia. Existe un patrón, y es que la perseverancia suele ser más alta que la pasión. Esto demuestra una cosa, y es que no son lo mismo. Por supuesto. Para mucha gente, pasión es sinónimo de encaprichamiento y obsesión, pero realmente es un tipo distinto de compromiso. Es más bien la constancia con el paso del tiempo. Así que deshágase de la idea de que todo cuanto haga le va a gustar, porque esta es su pasión. Esto no funciona así. El entusiasmo es común, el aguante es inusual. De por sí la metáfora de la pasión como fuegos artificiales no tiene sentido. Vamos a ver más a fondo esto de la pasión. La gran pregunta que debe responderse es, ¿tiene una filosofía de vida? Se lo pongo más fácil, ¿por qué daría la vida? Paremos aquí, y es que yo ya he hablado de lo que habla Duckworth en su libro, pero en mi curso de PNL 2.0. A veces puedo sonar insistente, pero es que creo que la PNL puede ser una gran base, y el conocimiento es la relación entre distintas cosas. Duckworth nos habla sobre las metas de nivel superior, medio e inferior. La respuesta a la pregunta sobre su filosofía de vida es una meta de nivel superior. Esta meta es algo bastante abstracta, general y de máxima importancia. ¿Cuál es esa? Su meta de nivel superior. El Grit consiste en tener la meta de nivel superior por mucho tiempo. Lo siguiente que le diré le hará reflexionar para bien. Eso espero. A veces imaginamos un futuro positivo sin saber cómo llegaremos a él. Esto nos da resultado a corto plazo, pero nos pasa factura a la larga. A corto plazo nos sentiremos de maravilla con el deseo que tenemos, pero a la larga podemos llegar a vivir con la decepción de nunca haberlo hecho. A esto se le llama fantaseo positivo, gracias a la psicóloga Gabrielle Ottenheim. Espero haberle hecho reflexionar sobre lo que está haciendo ahora mismo para alcanzar sus metas de nivel superior. Ahora le voy a dar un consejo, el mismo consejo que le dio Warren Buffett a su piloto privado. Le dijo lo siguiente: en primer lugar, escribe una lista con 25 metas profesionales. En segundo, a conciencia, rodee las 5 más prioritarias, las 5 metas más prioritarias. En tercer y último lugar, mire las metas que no ha rodeado. Mírelas bien, con atención, y evítelas a toda costa. Le están distrayendo, le están robando energía y tiempo. Le desvían de las metas más importantes. Este ejercicio le sirve para enterarse de una cosa, y entre más temprano sea consciente de esto, mucho mejor. El tiempo y la energía son limitados. ¿Cuál es la estimación del factor hereditario de la subescala de la perseverancia? La respuesta, 37%. ¿Y de la pasión? 20%. Esto quiere decir que termina por ser bastante poco lo que estamos determinados genéticamente para tener estas características, pasión y perseverancia. Así pues, no hay quien pueda decir que genéticamente está condenado a no ser una persona determinada. Si reconoce ello, puede aumentar aún más fácilmente su Grit. A medida que maduramos, aumenta nuestro Grit. Esto es lo que yo creo. Sin la necesidad de tener ni idea de qué es el Grit, la gente del común, a partir de la experiencia, puede darse cuenta de lo siguiente, y es que hace falta perseverancia y pasión para llegar a donde quieren estar. Eso sí, creo que es mucho más fácil también leerse un libro de estos y aprender por medio de él que a punta de caídas y de experiencia. Entre más rápido lo haga, tal vez sea mejor.
He ahí la importancia de la lectura. A medida que descubrimos nuestra filosofía de vida, aumenta nuestro grit. Superamos rechazos y decepciones y aprendemos a distinguir las metas de nivel inferior que debemos abandonar rápidamente para enfocarnos en las metas de nivel superior, que requieren de más tenacidad. No solo el grit aumenta con la edad, sino que la gente suele volverse también más consciente, segura, afectuosa y serena. Observe alrededor a la gente que le suele llevar más edad. Con todo esto dicho, pasemos a la segunda parte del libro. La investigación revela cuáles son las características psicológicas que los modelos consumados del grit tienen en común. Son 4. Primero surge el interés, después se da la capacidad para practicar. En tercer lugar aparece el propósito y por último la esperanza. Estas 4 cualidades no son algo que se tengan o no. Es tan fácil como que usted pueda aprender a descubrir, desarrollar y profundizar en sus intereses, adquirir el hábito de la disciplina, cultivar una sensación de tener un propósito y sentido en la vida y, cómo no, aprender a tener esperanzas. Haced lo que os apasiona. Esto parece algo más fácil de decir que de hacer. La gente que suele entrevistar Duckworth no trabaja ni por obligación ni por dinero. Suelen decir, me apasiona lo que hago. Soy afortunado de levantarme cada mañana ilusionado por ir a trabajar. Estas personas están emocionadas por meterse en su estudio, en comenzar su próximo proyecto. Pero ¿hasta qué punto es absurdo pedirle a los jóvenes que hagan lo que aman a toda costa? Los investigadores científicos han llegado a una conclusión definitiva. En primer lugar, que nos sentimos mucho más satisfechos cuando trabajamos por algo que nos interesa. En segundo lugar, cuando algo nos interesa, rendimos mucho más. Eso sí, está claro que jamás habrá un trabajo en el que a usted le guste todo lo que haga. Gústenos o no, eso es una fantasía. Es no ver la realidad del asunto. De cualquier modo, tengan en cuenta lo siguiente, y es que las encuestas revelan que tan solo el 13% de los adultos están realmente implicados en su trabajo. Será entonces decisión suya ser un privilegiado, con lo que le voy a contar a continuación. Dedíquese a su pasión, pero tenga cuidado. Ya hablé de la pasión y no es ver el mundo de color rosa. Otro elemento a tener en cuenta es que solemos escuchar en los discursos de graduación a alguien diciendo no me imagino haciendo otra cosa. No es que estas palabras no sean ciertas, en cierto sentido lo son, pero aquel que dice esas palabras también es tan mortal como usted o yo. Ellos debieron descubrir, y seguramente les tomó tiempo, exactamente qué querían hacer con sus vidas. Así que en realidad sí que hubo un tiempo en donde se podían imaginar haciendo otras cosas, solo que se decidieron por un interés y forjaron la pasión. Pilas, y es que los intereses no se encuentran al ver nuestro interior, sino al interactuar primero con el mundo. No puede usted decir que su pasión es jugar al fútbol cuando jamás ha jugado al fútbol, o tan solo ha asistido a una clase. Tampoco se mate porque algo sea su pasión al principio. Imagínese pues en su primera clase de basquetbol o dibujo, intentando ser el mejor de todos, arrasar con el mundo. ¿Ni siquiera intenta divertirse? Esto no es así. En principio, las necesidades de los principiantes son muy distintas de las de los expertos. Cuando un principiante se siente presionado, pierde el interés. Necesita disfrutar lo que hace y el apoyo de otros. Sí, puede recibir críticas y también hay que practicar, pero no demasiado ni muy pronto. Dele tiempo al tiempo, o verá cómo su interés se esfuma por su propia culpa. En la experticia es donde se aprende a profundizar en el interés. Ya no solo va al gimnasio por mero interés, sino que empieza a conocer los grupos musculares y muchas cosas más. Paul Silvia, profesor de psicología de la Universidad de Carolina del Norte, ha descubierto que los expertos suelen decir, entre más lo conozco, menos lo entiendo. El secreto, dice él, es que los principiantes ven las cosas nuevas de una manera y los expertos de otra. Para el principiante es cualquier cosa nueva que no conozca. Para el experto, los matices son lo nuevo. Al final, haz lo que te apasiona no es un mal consejo. Pero comprender cómo avivar tu pasión es aún mejor. Puede que la mayor ventaja del grit sea dedicarse a una tarea por más tiempo, pero no es solamente dedicarle el tiempo y ya está, es un tiempo de mayor calidad. Anders Ericsson descubrió que las personas exitosas y por supuesto con grit no solamente acumulan horas y horas de práctica, sino que practican de una forma distinta. Ericsson descubrió la práctica deliberada. Se lo pondré fácil en un ejemplo. Usted y yo podemos correr, ¿verdad? Pero también sabemos que probablemente nunca alcanzaremos la velocidad de Usain Bolt. ¿Qué hace que este jamaiquino, que hace relativamente lo mismo que nosotros, es decir, correr, alcance dichas velocidades? La respuesta ya la conoce.
Práctica deliberada. Así es como practican los expertos. En primer lugar, se fijan un objetivo de autosuperación, centrándose en un aspecto de su rendimiento en general. En el caso de Bolt, la velocidad. Los expertos no se fijan en lo que ya hacen bien. ¿Para qué? Se fijan en lo que aún no han dominado. Los puntos débiles. Se fijan más en lo que han hecho mal, obviamente para mejorarlo. Para la práctica deliberada hace falta atención absoluta y un gran esfuerzo, lo que llamamos agilidad en la PNL. Después de saber lo que hacen mal y plantarse un objetivo de autosuperación, bueno, pues fácil, hacen lo que han hecho durante años. Hablo de practicar una y otra vez y otra vez, hasta que dominan lo que se propusieron, hasta que la incompetencia consciente se vuelve competencia inconsciente. Acabo de citar literalmente a Lockwood y es como si leyera programación neurolingüística de nuevo. Definitivamente haré una versión del curso 3.0, pues es una gran base. Suscríbase. La práctica deliberada no es un pan queso, es laboriosa y no muy agradable a veces. Es tremendamente ardua. Erickson señala que incluso las personas que están en la cúspide de su carrera profesional aguantan máximo 1 hora de práctica deliberada antes de necesitar un descanso y como máximo alcanzan 3 o 5 horas diarias. En resumen, los requisitos para la práctica deliberada son un objetivo de autosuperación claramente definido, una absoluta concentración y esfuerzo, una información inmediata y reveladora y una repetición reflexiva y perfeccionadora. El interés es una fuente de la pasión, el propósito es otra. Entiéndase por propósito la intención de contribuir al bien ajeno. Las pasiones maduras de las personas con grit requieren ambas fuentes. Existen 3 edades: edad temprana, edad intermedia y edad posterior. Ya hemos hablado de las 3 implícitamente, pero recapitulo. La edad temprana nos habla de los intereses, el hecho de ser principiantes, mientras que la edad intermedia trata sobre la práctica. Pero no solo la práctica deliberada. Finalmente, la edad posterior es donde se hace latente el propósito y el sentido superior. Normalmente las personas que tienen un sentido de la vida superior no solamente lo encuentran en sí, sino también en la sociedad. Todo el esfuerzo ha valido la pena porque al final ha beneficiado a los otros. La idea de propósito es que lo que hacemos le importa a alguien más, además de a nosotros. Es un imperativo moral. No se queje antes de tiempo, y es que usted podría estar pensando que no, esto le queda a personas que tienen trabajos importantes, como un presidente o qué sé yo, lo que usted considere que sea importante. Piénselo mejor, y es que hasta un crítico de vinos puede encontrar en sí un propósito más profundo. Escuchemos lo que dice Anthony Galloni, un célebre crítico de vinos. No soy neurocirujano, no estoy curando cánceres, pero creo que voy a mejorar el mundo a mi pequeña manera. Cada mañana me despierto sintiendo que tengo un propósito en la vida. Pero ¿por qué chingaderas esto del sentido de la vida? Del propósito. ¿Por qué el nihilismo y personajes como Sartre, Albert Camus o Schopenhauer y en sí cada quien niega un propósito a la vida tiene un impacto tan violento, causando así sufrimiento y angustia en las personas? La respuesta: biología, papá. Los seres humanos hemos evolucionado para darle un sentido y un propósito a la vida. Somos seres sociales en el sentido más profundo. ¿Por qué? Porque el sentido de conectar y ayudar a los demás también fomenta la supervivencia. El sentido de conectar es una necesidad tan básica como el placer. Con esto dicho, le invito a tener una vida basada en la eudaimonía o eudaimonia. No sé. Quiero decir, con un propósito más allá del hedonismo. Y también, si puede, evítese un conflicto con su propia biología. Solo es un consejo. Bill Damon, psicólogo del desarrollo, estudia cómo los adolescentes aprenden a llevar una vida gratificante para sí mismos, pero también que ayude a la sociedad más amplia, a una comunidad. El propósito, nos cuenta él, es responderse a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Al parecer se da un patrón. A todos nos atrae algo en la vida, así es como nace un interés. Después es necesario observar a alguien que tenga un propósito en la vida, una figura que pueda demostrarnos que se puede, pero también la dificultad que representa hacerlo y el placer a la larga. El adolescente tiene luego una revelación, descubre un problema en el mundo
En palabras de Damon, el descubrimiento puede llegar de muchas formas. A veces lo desencadena una pérdida personal o una adversidad. Finalmente ocurre una segunda revelación. ¿Quieres saber cuál es esa segunda revelación? Deje su me gusta y suscríbase. Nah, mentiras, ya se la digo. Pero suscríbase y deje su me gusta, eso me apoya mucho. Bueno, si quiere. La revelación es esta: yo puedo cambiar el mundo. Decir tengo la sensación de que mañana será un mejor día es distinto de decir estoy decidido a que mañana me vaya mejor. Esto nos dice Duckworth. Hay dos tipos de esperanza. La primera es dejarle la responsabilidad al universo. La segunda implica nuestro esfuerzo para que mañana sea mejor. En el libro también nos cuentan sobre una investigación que revela que el sufrimiento no es lo que lleva a la desesperanza, sino que lo que lleva a la desesperanza es el sufrimiento que creemos no podemos controlar. Sin embargo, y porque he leído El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, me permito agregar el propósito. Es decir, proveerle un sentido a ese sufrimiento también nos trae esperanzas. Y según el mismo autor, puede evitar que tomemos malas decisiones. ¿No se imagina bajo la tutela de quién estuvo Seligman? ¿Lo recuerda? El tutor de Angela. Así es, Aaron Beck. Para los suscriptores que no saben mucho de psicología y no tienen por qué saberlo, Aaron Beck es el creador de la terapia cognitivo-conductual. Una terapia contra la depresión con bastante difusión y utilidad, por supuesto. A lo que quiero llegar, además de contarle que detrás del libro del grit y la teoría del grit hay bastante evidencia, es que Seligman, bajo la tutoría de Beck, descubrió algo que se llamaría el optimismo aprendido y a su vez la indefensión aprendida. Me veo tentado a terminar el video aquí para contarle que leeré algo sobre Seligman y el optimismo aprendido, pero no lo haré antes de contarle sobre la esperanza. ¿Ya se suscribió? Suscríbase. Esto es lo que descubrió Seligman. Tanto Schopenhauer como Leibniz, es decir, pesimistas y optimistas, viven las mismas situaciones negativas, pero lo interpretan de manera distinta. Ya me dirá usted cómo interpreta lo que le sucede. Lo que sí le recomiendo es actualice sus creencias sobre el talento y la inteligencia. Practique el diálogo interior optimista. Aprenda a tener esperanza. Pídale a alguien que le eche una mano. Ahora bien, quiero decirle que ha sido un arduo trabajo llegar a hacer este video. En otros videos le he explicado todo el proceso que llevo a cabo. Está lleno de práctica deliberada y aún no me siento satisfecho con mis producciones de YouTube. Vuelva al inicio del video y si entendió el contenido, entonces puede dejar en los comentarios por qué puse la palabra propósito y le nombré a usted, quien me ve. ¿Me quieres ayudar también? Puedes darle clic en este botón para suscribirte o también en este botón para ir a la playlist. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y como siempre, nos vemos en un próximo video.